¿Qué empresa colapsó cuando renunció el que sabía todo? Quizás no fue un desastre total, pero hubo un tipo que era amigo muy cercano del CEO. Tenía tantas acciones de la empresa que, si quería venderlas, tenía que pasar por la aprobación del Consejo de Administración y hacer todo un trámite frente a la Comisión de Bolsa y Valores, según la regla 144. Entonces, cuando la empresa fue comprada, eso incluía el manejo de sus acciones. Si él las vendía en ese momento, hubiera sido muy negativo para el valor de las acciones. Así que le dieron el trabajo que él quisiera, y terminó trabajando conmigo. Era imposible despedirlo. Pasaron algunos años y de repente llegó un gerente joven y ambicioso que lo despidió. Las razones fueron largas y sin sentido, pero en resumen dijo: no me gusta su actitud. En vez de ponerse a pelear con un no me puedes despedir, él simplemente respondió ok y preparó todos los papeles para vender sus acciones. No sé exactamente cuánto ganó, pero fue más de 90 millones de dólares, estaba en todo su derecho. El consejo tuvo que aprobar la venta. Él pagó todos los impuestos correspondientes y se retiró siendo aún muy joven, en sus 40. La semana siguiente, el precio de las acciones cayó alrededor del 15%, y ese gerente que lo despidió terminó fuera de la empresa, probablemente de la peor manera posible. Jaja, sí, fui yo. Comencé a trabajar en una planta de plásticos. Al principio manejaba montacargas, pero poco a poco fui aprendiendo a preparar las mezclas, a comprender el funcionamiento de las máquinas y a cuidarlas para que estuvieran siempre en óptimas condiciones. Con el tiempo, me ascendieron al área de mantenimiento, luego a supervisor de línea, y finalmente a gerente de planta. La planta fue vendida. Llegó un tipo nuevo que despidió a casi todos y cambió todo por completo. Intentó reclutarme de nuevo ofreciéndome solo el 75% de mi salario anterior. Le dije que ni lo intentara. Una semana después me llamó para ofrecerme mi puesto original con el mismo salario. Le respondí que aceptaría, pero con un aumento del 10%, colgó sin más. La semana siguiente volvió a llamarme y terminó aceptando mis condiciones. Ese tipo era un verdadero malnacido como jefe. Hasta que un día me cansé y le dije que no tenía idea de lo que hacía. Me fui. Mientras me alejaba, me gritó que yo no era nadie especial y que me reemplazaría antes de que saliera del estacionamiento. En las semanas siguientes, algunos excompañeros me llamaron para contarme que todo estaba hecho un desastre. La planta cerró en 6 meses. Una excompañera de trabajo que tuvo fue secretaria en Lehman Brothers y, justo esa empresa. Ella tenía un puesto bastante alto, o sea, era secretaria de alguien muy importante dentro de la compañía, y ganaba entre $150,000 y $250,000 al año en 2007. Justo antes de que la empresa se desplomara, su jefe le pidió que triturara unos documentos. Pero, por accidente, ella alcanzó a ver qué decía uno de esos papeles. Algo así como que la empresa estaba a punto de colapsar y que urgían a todos los altos mandos a retirar el dinero de sus fondos de retiro lo antes posible. Ella decidió actuar rápido y se quedó con mucho dinero. Durante la Gran Recesión, compró 2 casas en efectivo, aquí en Nueva York. Se compró una casa unifamiliar para ella y un edificio multifamiliar de 5 unidades para rentar. Gracias a esas rentas, vive cómoda y básicamente se retiró a los 35 años. Para pasar el tiempo, ahora vende ropa vintage como un hobby, una historia de entrenamiento financiera impresionante. En la empresa de manufactura y maquinado donde trabajé, despidieron al jefe de taller. Oficialmente, decían que fue por su actitud, pero en realidad era porque tenía cáncer y no querían lidiar con que necesitara tiempo libre. Así que lo despiden y traen a otro tipo nuevo que se esforzaba por revolucionar las cosas. Empezó a mover a la gente a proyectos en los que nunca habían trabajado, alejándolos de lo que siempre habían hecho. La gente estaba haciendo tareas para las que no tenía ninguna capacitación, mientras que el único que podía entrenarlos estaba haciendo sus antiguos trabajos. Cada vez más trabajos eran rechazados en control de calidad, pero el dueño apoyó al nuevo jefe del taller. Despidió a todo el equipo de control de calidad y aprobó todo sin cuestionamientos. Lo peor es que nuestros clientes eran nada menos que la Marina de Estados Unidos y el servicio postal de ese país. Y una vez que esas partes empezaron a ser rechazadas por ellos una y otra vez, el trabajo simplemente se acabó. En menos de 8 meses despidieron a más del 70% de los trabajadores en planta. El resto tenía que hacer horas extras obligatorias para sacar adelante los pocos proyectos que quedaban. Menos de un año después vendieron el edificio y un montón de maquinaria. Y se mudaron a un lugar mucho más pequeño, a la mitad del estado. Todavía siguen abiertos, pero pasaron de casi 100 trabajadores en la fábrica y 5 vendedores principales a apenas 10 personas en planta y 1 en ventas.
El padrastro de un amigo trabajó en la industria de defensa antes de retirarse. Cada tanto, cuando recogía a su hija para alguna cosa, nos echábamos un buen rato de charla, sobre todo porque los dos éramos nerds de computadoras. Aunque ya estaba retirado, su antigua empresa le pagaba un extra como consultor, algo así como $15,000 al año, además de su pensión, y realmente trabajaba pocas horas. Pero, como parte del contrato, tenían que proveerle el hardware más nuevo y avanzado para que pudiera hacer su trabajo. A lo largo de los años había tenido máquinas DEC, Apollo, Sun, IBM. Si corría algún sistema similar a Unix y era caro, él lo tenía. Esa parte le costaba a la empresa hasta $50,000 al año. Bueno, llega 1998 y él llama para pedir una actualización. Su máquina HPPA RISC ya no daba la talla, aunque solo tenía un par de años. Entonces llama y le dice a la persona encargada que quiere una SGI nueva. Con la máxima cantidad de procesadores, la memoria RAM al tope, los discos más grandes y el monitor más bueno que tengan. Y espera un poco más, hasta que finalmente recibe un correo diciendo que le negaron la solicitud de compra. Por un tipejo con un correo temporal de la empresa. El tipo era un contratado temporal. Le avisan que le van a mandar una computadora estándar con Windows NT y que si no le gusta, puede irse a donde quiera. Claro. A partir de ahí deja de contestar el teléfono y los correos. Deja la computadora con Windows tirada en su entrada, a que se la moje la lluvia. Nada de sistema nuevo y le cancelan el contrato. Pasó poco más de un mes y aparece alguien de la empresa en su puerta con una renovación del contrato, un buen cheque de disculpa y la SGI que él había pedido. Al parecer, hubo problemas para procesar cierta información, y en Langley algunos se molestaron bastante. Había una imprenta que llevaba ahí toda la vida. El dueño conocía a todo el mundo en el ramo. Un día se enteró de que podía conseguir un contrato gigante para imprimir y doblar pequeñas hojas de instrucciones para un medicamento. Un contrato para millones de esas hojas. Resulta que él conocía al tipo que tenía la impresora, a otro que tenía la máquina para cortar y a otro más con la dobladora. Ninguna de esas máquinas estaba en uso, así que sin que nadie supiera del contrato, compró las 3 máquinas a buen precio. Luego las instaló para que funcionaran en una línea continua y puso a un solo operador bien pagado a cargo de todo. Recuperó la inversión en la primera tanda de impresión y después la cosa se volvió una máquina de hacer dinero. Al rato vendió el negocio y se retiró. El nuevo dueño vio que un solo tipo manejaba todo ese trabajo de impresión y pensó: este solo mete papel por un lado y recoge el producto por el otro. No hay tanto que hacer, está ganando demasiado. Así que despidió a ese operador y contrató a alguien más barato, solo para meter el papel y apilar el producto. Pero el operador que despidieron no solo hacía eso, las 3 máquinas necesitaban ajustes constantes. Alguien tenía que estar pendiente con esa experiencia que no se aprende con cualquier capacitación rápida. Por ejemplo, si la impresora agarraba el papel un poco desviado, giraba una perilla a medio camino. Si la dobladora no marcaba bien, movía una palanca un poco hacia allá. Era un trabajo de revisar y ajustar en todo momento. El operador que despidieron se fue y encontró otro trabajo de alta habilidad en otra imprenta. Sin ese operador experto, todo se vino abajo. El producto ya no salía bien, no cumplía las especificaciones, el contrato se perdió. Ese contrato era gran parte de los ingresos del negocio. No pasó mucho tiempo antes de que el nuevo dueño arruinara un negocio que tenía 45 años funcionando. Vi cómo una empresa se fue directo al fracaso porque decidió proteger a una persona detestable mientras despedía a todos los que se atrevieron a denunciar su mal comportamiento. Incluso cuando varios empleados, yo incluido, informamos que esa persona estaba abusando, la empresa prefirió esconder la cabeza y mantenerlo protegido. Pasaron 3 meses y finalmente lo despidieron, pero ya era demasiado tarde. La acción de la empresa cayó un 80% y hasta ahora solo ha recuperado alrededor del 20%. Mientras tanto, yo ya estoy en mi nuevo trabajo, superando metas año tras año, y no puedo evitar sonreír al recordar a esa persona horrible. Espera, ¿cuál era la pregunta? Yo fui el tipo que terminaron sacando. La empresa estaba incursionando en un terreno desconocido para ellos, y me contrataron para arrancar uno de sus primeros proyectos en esa área. Al cliente le agradaba mucho mi trabajo y me seguía confiando más y más encargos. Pero la empresa decidió asignarme un jefe con claros prejuicios raciales. Ese hombre no me soportaba y, sin ningún reparo, me dijo frente a toda la oficina repleta de empleados de otras compañías que la única razón por la que yo estaba ahí era por ser blanco. Ese individuo se empeñó con ahínco en alejarme de allí.
Apenas lo logró, el cliente comenzó a retirarse poco a poco, dejando de enviarles proyectos. No pasó mucho tiempo para que ese jefe, luego de haber logrado despedirme, desapareciera también, y después el cliente simplemente canceló el contrato con la empresa. En contraste, yo mantenía una relación impecable con aquel mismo cliente. Así que decidí fundar mi propia empresa y logré cerrar un contrato con ellos. Tiempo después, en una conferencia, me crucé con la vicepresidenta que había puesto a ese jefe racista. Resulta que la empresa en la que ella trabajaba se había reducido a un puñado de personas. Le comenté que mi compañía no solo tenía contrato con ese cliente, sino con varios más, y que estábamos en pleno crecimiento. Cada vez que la veo, noto en su mirada ese instante en que se da cuenta de que cometió un error irreversible y que jamás podrá sanar esa herida. Había una verdadera estrella en una empresa de ingeniería que, a pesar de hacer crecer su área del negocio, mejorar la eficiencia, reducir costos y hasta obtener más capacitaciones y certificaciones por su cuenta, no había recibido un aumento salarial significativo en 5 años. Cuando decidió renunciar tras aceptar un nuevo puesto con un aumento del 60% en su sueldo, la empresa reaccionó de inmediato y le ofreció un incremento del 80%. Durante todo ese tiempo habían sabido su verdadero valor, pero se negaron a pagarle hasta que no tuvieron más remedio. Esto lo enfureció tanto que lo que pudo haber sido una separación amistosa, terminó siendo totalmente hostil. Luego, él fue detrás de sus clientes con una determinación feroz y aunque creo que la empresa sigue existiendo, es mucho más pequeña que antes. Hace un tiempo leí una historia que me encantó, pero ahora no logro encontrarla, así que espero no arruinarla al contarla. Era sobre un hombre que trabajaba en una fábrica de salchichas. Su tarea era empujar los carritos llenos de salchichas desde la zona de producción hasta el ahumadero. Con el tiempo, automatizaron su trabajo y lo despidieron, pero entonces la calidad del producto empezó a bajar. Nadie entendía por qué las salchichas cambiaban en sabor y textura. Resultó que el tiempo que él tardaba en llevar los carritos hasta el ahumadero era crucial para el proceso. Entonces lo volvieron a contratar y le pidieron que empujara los carritos por un pasillo con muchas vueltas, para que el recorrido tomara el mismo tiempo que antes. En cuanto lo hizo, las salchichas volvieron a tener su sabor y textura originales. Cuando finalmente se jubiló, tuvieron que automatizar su trabajo diseñando un recorrido para las salchichas que respetara el tiempo preciso del proceso. Creo que incluso le pusieron a la máquina su nombre. Es una historia genial, y aunque no puedo encontrar el original, creo que alguien más tal vez sí. Edito para agradecerles a todos por los enlaces que me enviaron. Es un recordatorio increíble de cómo cualquier trabajo, no importa cuál sea, puede tener un impacto enorme en la vida de las personas, aunque a simple vista no sea tan evidente. Así que siempre hay que sentirse orgulloso de lo que hacemos, grande o pequeño, porque de alguna manera estamos haciendo la diferencia. Tuve un compañero en uno de mis trabajos que consiguió al cliente más grande que habíamos tenido en la historia, nada menos que Ford Motor Company. ¿Has escuchado de ellos? Logró cerrar un contrato de software por un valor de $22 millones. Lo despidieron justo después de que firmaron el contrato, con una excusa inventada y absurda diciéndole que no era un jugador de equipo, solo para evitar pagarle la comisión correspondiente por esa venta. Después de eso, la empresa nunca volvió a conseguir un cliente grande como ese, y 6 meses más tarde comenzaron los despidos. Resulta que yo era ese tipo y ni siquiera lo sabía. Trabajaba en una empresa de servicios gestionados de ti, algo así como una compañía común y corriente, y cuando entré, apenas éramos como 4 empleados. Pasaron cerca de 2 años y para ese entonces ya éramos unos 15 en el equipo. La empresa contaba con muchos clientes que pagaban bien, y yo conocía cada detalle de todos y cada uno de ellos. Mi trabajo consistía en visitar a cada cliente una vez por semana para hacer cualquier tarea relacionada con ti que necesitaban. Migrar el servidor de correo a la nube, ¿listo? Resetear la contraseña de Karen otra vez, ¿hecho? Reemplazar el tóner de la impresora en la oficina, sin problema. Yo básicamente era el que hacía lo que hiciera falta en esa área. Antes de contratarme, esas tareas las realizaban los 2 fundadores de la empresa, pero cuando me sumaron a la plantilla, ellos se enfocaron más en la administración para hacer crecer el negocio. Me encantaba mi trabajo. No tenía que ir a la misma oficina todos los días. Tenía una camioneta de la empresa, una tarjeta corporativa para pagar la gasolina, y la libertad de organizar mi tiempo para hacer las cosas.
Con el tiempo, la empresa creció demasiado y empezó a atender tantos clientes que ya no podía manejarlo todo solo, así que contrataron más técnicos. Sin embargo, yo seguía siendo, con mucho, la persona más experimentada y técnica del equipo, después de los fundadores, claro. Después de esos 2 años, un amigo que trabajaba en Amazon Web Services me contactó y me sugirió que aplicara para allá. Lo hice y me dieron el trabajo, mientras ganaba alrededor de $42.000 al año en la empresa de servicios. La oferta de Amazon era de $80.000, con un bono por firmar de $20.000, apoyo para la mudanza y opciones sobre acciones. Así que, sí, acepté y dejé el MSP. 8 meses después, la empresa se vino abajo. Resulta que ninguno de los otros técnicos logró mantener contentos a mis clientes habituales. Uno de los fundadores intentó hacer mi trabajo y se dio cuenta rápido de todo lo que en realidad hacía por ellos. Entendió que no era sostenible y que no podía con toda la carga. Le dijo a su socio que tenían que contratar al menos 3 personas más para cubrir mi puesto, pero el otro respondió que no podían permitírselo. Los clientes empezaron a molestarse por el mal servicio. Uno de los socios fundadores renunció y, en menos de un año, la empresa quebró. El socio que quedó decidió mudarse al norte a California para convertirse en sommelier. En ningún momento pensé que yo sería la causa de esa empresa. Después de la universidad, conseguí trabajo en un café y le di todo de mí. Estuve trabajando casi todas las horas que podían programarme, sin descanso. Llegué a conocer a todos los clientes habituales, tanto que hasta pensaban que yo era el gerente. Me encargaba del 95% de las tareas frontales del local. De verdad, me esforcé al máximo durante todo el verano. Pero la gerente estaba en mi contra. Era una mamá del pueblo con la mentalidad de una chica popular de secundaria, siempre con mala actitud. Apenas terminó el feriado del Día del Trabajo. Me despidió con la excusa de que ya no me necesitaban. Por aquel entonces yo ya estaba agotado, así que lo acepté sin pelear. En los últimos 10 años, me he cruzado con ella como unas 10 veces y cada vez me ha pedido disculpas de corazón. Siempre dice que tiene mucho por lo que arrepentirse. La culpa, la vergüenza y el remordimiento se notan en su rostro a kilómetros. No creo que imaginara lo mucho que hice y lo mucho que molestó a la gente cuando me fui. Poco después de mi despido, el dueño vendió el café. Creo que la gerente lo llevó a la ruina o que simplemente él no quiso lidiar más con ella. Mi esposa trabajó durante años en una guardería. Ella se encargaba de organizar y delegar actividades. Decoraba para los eventos y, en general, mantenía un vínculo cercano con todas las familias que llegaban. Muchas de ellas, que llevaban tiempo en la escuela, y sus colegas la describían una y otra vez como la cara visible de ese lugar. Los padres también lo notaban de inmediato. Todos los que cruzaban el umbral de esa escuela la conocían, al menos un poco. Después de que ella se retiró, en los 6 meses siguientes se produjo una verdadera avalancha de familias que decidieron, también dar un paso al costado. Alrededor de 20 grupos distintos se acercaron a ella para compartir las razones de su alejamiento, pues el desorden, los eventos caóticos y las evidentes transgresiones a las normas se volvieron imposibles de soportar. Algunos padres incluso la llamaban entre lágrimas, con el peso del trato injusto que recibían bajo la nueva administración. Ahora, apenas quedan 3 compañeros de trabajo que formaban parte del equipo cuando ella estaba allí. Se fue hace menos de un año y ahora disfruta de unas vacaciones de verano con paga, un descanso más que merecido. Hace años trabajaba como director de operaciones en una empresa que tenía cerca de 1000 empleados. Básicamente, yo era quien llevaba gran parte del día a día, con todo el equipo bajo mi mando, salvo el CEO y el presidente. Pero, lamentablemente, alguien encargado de las finanzas se volvió demasiado cercano a su proveedor de sustancias y terminó metiendo a la empresa en serios aprietos, literalmente poniendo la compañía sobre la línea fina. Después de ese revés, me tomé unas buenas vacaciones. Cuando estaba regresando y buscando trabajo, me contactaron para ser consultor en una startup que era prácticamente una réplica casi exacta de mi antigua empresa. Me ofrecieron una remuneración desproporcionadamente alta, pero con la mayor parte condicionada al rendimiento. Si no entregaba resultados, casi no cobraría. Pues, claro que me puse las pilas y entregué resultados contundentes. La empresa despegó casi de inmediato y yo estaba seguro de que al cumplir los 90 días recibiría un pago sólido. Llegó ese día y no vi ni un centavo. Al siguiente, me dijeron que no renovarían mi contrato y me enviaron a casa, prometiéndome un cheque que llegaría por correo. Esperé un par de semanas y llamé al dueño para preguntar por mi pago. Seguro se perdió, fueron las excusas. Pasó otra semana y me enviaron un cheque sin firmar. Luego, otro, pero con una cifra equivocada.
Cuando comprendí que me estaban jugando sucio, hice una llamada que duró menos de un minuto. La empresa a la que asesoraba era nueva en el sector y no me conocían. Pero la persona que me contactó para la oferta era el encargado financiero y, además, dueño del producto que vendían. Le conté a mi amigo, quien trabaja en esa área financiera y con quien tengo mucha confianza, que cumplí con todo lo prometido, incluso más, pero aún así me dejaron sin el pago correspondiente. Mi amigo me aseguró que hablaría con el dueño para arreglar esto. Llamó, intentó solucionar el asunto, pero se encontró con un muro infranqueable. Nada cambió. Yo sigo sin recibir lo que me deben. Entonces mi amigo cortó todo, ningún producto más para vender, ni apoyo financiero para la empresa. Además, se perdieron 6 semanas completas de ventas financiadas porque mi amigo tuvo que reservar fondos ante la posibilidad de reembolsos y cancelaciones. Esto fue hace casi 20 años, pero aún me reconforta recordar que, al final, mi amigo le cerró el paso a esa compañía. Espero que Freddy, si acaso llega a leer esto, sienta el punzante recuerdo de haberme dejado colgado con mi pago. Hubo una compra hostil donde despidieron al CEO y a la junta directiva anterior. Durante la renovación del personal identificaron a un tipo del departamento de TI que, según decían, solo descargaba datos del servidor, los anonimaba y luego los repartía al resto del departamento para que los procesaran. Era algo que, decían, ellos mismos podrían hacer sin problemas. Así que decidieron no renovarle el contrato. Lo que no sabían era que el CEO anterior conocía perfectamente esa situación y que ese empleado, en realidad, era el cliente principal para quien procesaban esos datos. Él era muy cuidadoso con la seguridad y anonimato de la información de sus propios clientes. En realidad, ese empleado solo tenía ese puesto para facilitar el acceso a los sistemas con una cuenta propia. Pero con el cambio, sin saber eso, terminaron despidiendo a su cliente más importante. Una movida que terminó siendo un error gigante. La empresa en la que yo trabajaba fue comprada justo por el producto en el que mi equipo estaba enfocado. Pero, apenas un mes después de la adquisición, cerraron nuestra división y nos despidieron a todos, trasladando el trabajo a otra área que no tenía ni idea de lo que hacía. 6 meses más tarde, el producto que ellos habían comprado tuvo que ser descontinuado porque lo habían arruinado por completo. Y 6 meses después cerraron también esa otra división, acabando con su producto. Los compradores gastaron millones de dólares y tiraron a la basura todo un plan estratégico que planeaban a varios años. Y todo en un solo año, solo porque cerraron la división equivocada, pensando que podían ahorrar contratando gente más barata y menos calificada en un mercado de peor. Vale la pena aclarar que ese supuesto ahorro nunca funcionó. Me enteré que habían planeado contratar a 5 personas para reemplazarme solo a mí. Sí, yo ganaba más que los de la otra división, pero ni cerca de 5 veces más. De hecho, ni siquiera ganaba suficiente para cubrir el sueldo de 2 personas que me sustituyeran. La cosa fue mucho más ridícula de lo que parece. Yo trabajaba en una empresa que se encargaba de la facturación de seguros para consultorios médicos y hospitales. Todo el departamento de operaciones se dedicaba a eso. Ellos conocían a fondo a todos los involucrados, desde el personal médico hasta las aseguradoras. Sabían todas las regulaciones federales y estatales, y tenían claro dónde empujar, modificar o desenredar cualquier trámite para asegurarse de que el dinero llegara. Entonces, la empresa decidió mandar todo ese trabajo a la India. Y eso fue mucho tiempo después de que India dejara de ser la opción ideal para ese tipo de subcontrataciones. Como era de esperar, despidieron a todo el departamento de operaciones de una sola vez. 80 personas se quedaron sin empleo de la noche a la mañana. Eso fue como tirar a la basura casi 1000 años de experiencia acumulada. Fue tan fácil como chasquear los dedos. Pasaron 2 semanas sin absolutamente nada de productividad, mientras nosotros, en TI, teníamos que lidiar con los contratistas en el extranjero que inventaban problemas y rompían cosas, solo para ocultar que no podían cumplir con los niveles de servicio. Sin embargo, la empresa decidió rehacer el equipo y volvió a contratar a la mayor cantidad posible de gente de la que habían echado. Para mi sorpresa, lograron recuperar a 2/3 del personal. Hay un montón de trabajo para quien entiende la facturación médica. Pero entiendo que muchos solo querían regresar a su antiguo empleo. Cuando ya tenían de vuelta al equipo de operaciones, los pusieron primero a entrenar a esos contratistas, pero no funcionó, y luego a supervisarlos tampoco funcionó. En ese momento, la empresa estaba siendo comprada por una corporación multinacional de salud y acababa de firmar un contrato que más que duplicaba su base de clientes con una sola compañía.
Pues bien, ese nuevo cliente demandó a la empresa con todo, y cuando quedó claro que la dirección, la compañía era tan tonta como parecían, los nuevos dueños simplemente se hicieron cargo de los clientes y los sistemas para luego cerrarlos. Yo renuncié casi un año antes de que todo ese desastre sucediera. La verdad, todos los que realmente sabíamos lo que pasaba en ti vimos las señales claras y salimos en búsqueda de una salida antes de que fuera demasiado tarde.